crítica de lo que está, la propuesta de Jorrín y la crítica de lo policial. Falta Nelly. Si no, tú empiezas de nuevo. Si no, usted empieza. Podemos empezar con lo policíaco y luego ya Vamos a empezar con usted. Bueno, buenas tardes. Estamos los diputados de Movimiento Ciudadano, hemos discutido y acordado convocar a esta conferencia de prensa previa a la sesión o a la instalación del periodo de sesiones de esta legislatura del segundo año de ejercicio, porque nos parece particularmente grave todas las expresiones de descontento que en la calle se están presentando, pero lo grave es la ceguera y la sordera del gobierno frente a las manifestaciones que se están presentando y obviamente haciendo un llamado enérgico a la no represión. Voy a pedirle a la diputada Nelly, va a hacer un comentario, después el diputado Jorrín, una propuesta, luego Ricardo Mejía y el diputado de Oaxaca, Juan Luis Martínez, que tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Oaxaca. Le paso la palabra a la diputada Nelly, que ha estado en las negociaciones con los maestros como secretaria de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Después de un albazo legislativo por parte del PRI, PAN y Verde Ecologista y una fracción del PRD, en donde fueron impuestas de manera atropellada, violando el reglamento de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y avaladas en menos de 15 minutos las leyes reglamentarias del Instituto Nacional de Evaluación, la Ley General de Educación y con la intención de aprobar la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, en donde se lastiman los derechos laborales de los trabajadores. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifestó en el Pleno de la Comisión de Educación su inconformidad por este albazo legislativo y fijó un fuerte posicionamiento en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y me retiré de la mesa. A partir de esta imposición, Movimiento Ciudadano solicitó al interior de la Junta de Coordinación Política que se bajara del orden del día la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente. Debido a las movilizaciones y reclamos de la CENTE, se instaló una mesa de negociación a propuesta de la Secretaría de Gobernación denominada Mesa Bicameral, integrada por senadores de la República y diputados federales que integramos las comisiones de Educación y los dirigentes de la CENTE. El objetivo de esta mesa era escuchar las propuestas que deberían ser incorporadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente y con carácter resolutivo. Al día de hoy, llevamos 6 reuniones en las cuales se ha privilegiado por parte de la CENTE 17 propuestas concretas hacia la educación que necesita hoy México, además de la disposición y coincidencias que desean hacer con el PRI, el PAN y el Verde Ecologista. Por parte del PRI, del PAN y del Verde y de una fracción del PRD, se han percibido oídos sordos y estrategias dilatorias que le han dado a esta mesa poco carácter resolutivo, canales de comunicación adecuados con quienes toman las decisiones en el gobierno federal y una gran incapacidad a los consensos. El día de hoy, a las 8 de la noche, nos reuniremos nuevamente en un hotel conocido de la Avenida Reforma, después de un receso de 24 horas y a petición concreta de la CENTE en la mesa bicameral, está centrada en 2 temas que hoy se deben de poner sobre la mesa. Que la Junta de Coordinación Política baje de manera inmediata de la orden del día
la ley reglamentaria del servicio profesional docente. Ir a un debate nacional para definir con los verdaderos actores de la educación una ley nacional de educación. ¿Cuáles son los temas concretos que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa en esta discusión de la mesa bicameral? Que el papel del Estado como garante del derecho a la educación, fines y propósitos de la educación para alcanzar una sociedad con igualdad, equidad, justicia y bienestar. La vigencia de la educación como un bien público, regulación de la oferta educativa privada y de los proveedores internacionales de educación virtual. Derechos humanos, bullying, igualdad de género, discriminación y racismo, organización y gestión de la escuela, estructura de la SEP, participación de la ciudadanía y la constitución de consejos sociales para la transformación y la calidad social de la educación, articulación del sistema educativo, transversalidad, rezago, deserción, desescolarización, educación de adultos, de migrantes y educación especial. Estrategias para alcanzar la universalización de la educación media y superior. Obligatoriedad del Estado en el financiamiento público y un plan anual de otorgamiento de recursos para alcanzar un presupuesto pertinente y adecuado en el corto, mediano y largo plazo. El financiamiento educativo como irreductible. Una relación de la educación con el trabajo, jóvenes y formación de valores ciudadanos. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación. Educación en primera lengua, aprendizajes de idiomas, multi y transculturalidad. Transformación del sistema de formación, profesionalización y desarrollo del docente y del investigador en educación. Reconocimiento y acreditación de saberes y competencias adquiridos por fuera del sistema educativo y un desarrollo de un nuevo sistema de educación superior y de investigación como sistema de producción y transferencia de aprendizajes y conocimientos, impulso sostenido a la investigación científica y tecnológica. Esos son los posicionamientos claros que ha dado Movimiento Ciudadano y exige, y siempre ha exigido en la mesa bicameral, la no represión a los compañeros de la CENTE. Muchas gracias. Le voy a pedir a Víctor Jorrín haga una propuesta concreta sobre el tema. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ante el inminente enfrentamiento que podrá darse en unas horas entre manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Fuerza Pública del Gobierno Federal, proponemos a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, pero que para que antes de que ocurra este enfrentamiento se establezca una nueva mesa de diálogo con los maestros y se integre de manera urgente a esta mesa el secretario de Educación Pública, el secretario de Gobernación, a fin de que establezcan un acuerdo con los maestros y se evite la violencia. Y lo que conlleva como consecuencia de aprobarse esta ley inmediatamente sin haberse analizado con profundidad por la Cámara de Diputados, podría ocurrir lo siguiente, como está ocurriendo ya en algunos estados de la República: suspensión de clases, maestros desaparecidos, manifestaciones en los estados de la República como está ocurriendo en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Morelos, pérdidas económicas y muy probablemente la paralización de aeropuertos y vías de comunicación. Para Movimiento Ciudadano nos queda muy claro que sí se requiere una reforma educativa, se requiere mayor eficiencia de los maestros, pero el procedimiento que se ha sugerido no es el correcto. Esta reacción de los maestros es producto de un mal planteamiento de la reforma educativa, que debió haberse llamado reforma laboral del magisterio. Estas manifestaciones que hoy se viven en el país es producto de una mala negociación y el fracaso del pacto. Movimiento Ciudadano quiere paz en el país, diálogo y acuerdos y no a la represión. Le pido a Ricardo Mejía haga un comentario final. Buenas tardes a todas y a todos. Los saludamos desde este recinto que no es solamente ya la Cámara de Diputados, sino que es la fortaleza militar y policíaca de San Lázaro. Nosotros denunciamos que han ingresado y están en el basamento de este edificio A 200 policías federales
amén de que hay miles de elementos de diferentes corporaciones, del Estado de México, de la Policía Bancaria, de la Policía Federal, que están en los alrededores de este recinto esperando la orden para la represión. Hay tanquetas de agua, las que adquirió Felipe Calderón y que piensa inaugurar como símbolo ominoso de su gobierno autoritario, Enrique Peña Nieto. Movimiento Ciudadano exige y demanda al Ejecutivo Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que cese el cerco policiaco a San Lázaro, que es una afrenta al poder legislativo en un régimen republicano y que ha significado también una serie de atropellos a todos los vecinos de las inmediaciones de este recinto. Para Movimiento Ciudadano, los problemas sociales se resuelven con diálogo, no con autoritarismo, no con represión, no con el estado policiaco que estamos viviendo. Le voy a pedir a Juan Luis Martínez, que tiene conocimiento de lo que está pasando en Oaxaca y en otros estados, haga un comentario. Bueno, buenas tardes a todos. Como diputado oaxaqueño, preocupado por la situación que se vive en el país, pero mucho más lamentable los oídos sordos por parte del gobierno federal al no tener voluntad política de sentarse con los mentores y se acuerde de una vez este asunto que vienen reclamando con justicia los maestros, un asunto que de fondo estuvo viciado, un asunto que el PRI y el Verde utilizaron como bandera en la campaña política de no a las cuotas escolares, fueron los primeros que aprobaron esta mal reforma educativa. Por eso es que exigimos al gobierno federal, al secretario de Educación, al secretario de Gobernación, que haya sensibilidad, que haya voluntad política de sentarse con los maestros y de una vez por todas se resuelva esta gran inconformidad de los maestros, porque de fondo estuvo viciado, no hubo consulta, no se tomó en cuenta la opinión de expertos en la materia y ahora el movimiento social no se da por ocurrencia, se da porque este país existe una gran desigualdad en todos los sectores, sobre todo en los sectores rurales. Por eso decirle a los maestros que están allá afuera que cuentan con el acompañamiento, que hay personas sensibles que conocen de fondo el tema y por supuesto que Movimiento Ciudadano va a estar con ellos para exigirle al gobierno cese la represión, cese el hostigamiento. En Oaxaca algo muy grave, ya hay maestros que están desaparecidos y eso es muy preocupante. Muchas gracias. Gerardo Villanueva también quiere hacer un comentario. Sí, solo dos cosas. Culpar a los profesores de la calidad de educación sería tanto como culpar a los médicos de la situación que vive el Sistema Nacional de Salud en el país, o culpar a los ingenieros mexicanos por lo mal que están las carreteras de México. No caigamos en ese truco, necesitamos eficiencia del Estado mexicano y de sus legisladores y de su secretario de Educación. Por otro lado, como diputado de Coyoacán, es decir, del Distrito Federal, mi reconocimiento al jefe de gobierno que no ha caído en las provocaciones bravuconas de la derecha de este país y tampoco de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha demostrado que no tiene autonomía. Si hubiera otro gobierno en la ciudad, hubiera caído seguramente en el gravísimo error de someter y de reprimir la protesta social. Afortunadamente gobierna la izquierda y mi solidaridad a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Es todo. Por último, en efecto, lo que ha dicho Gerardo es un acuerdo de todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, expresar nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a Miguel Ángel Mancera y pedirle que siga buscando los caminos del diálogo y que no acepte presión de ninguna autoridad, de ningún ente social, de ningún partido político, porque finalmente por Miguel Ángel Mancera votó la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.